Bueno, aprovecho para invitar a Camila Gatica, gerente senior de políticas públicas para Chile y Uruguay de AWS. Hablemos de nube, cómputo, inteligencia artificial. Camila, muchas gracias por la presencia. Solo te acuerdo de nuestro tiempo porque tenemos mucho aún para discutir hoy. Te doy las bienvenidas y el Muchas pantalla es gracias. suya. No te preocupes, Adriana, trataré de hacerlo breve. Em, bueno, muchas gracias DPL y a todas las autoridades presentes, colegas. Yo creo que lo que quiero conversar acá es un tema muy relevante, tomando algunos temas que algunos aquí mencionaron ya. Chile está viviendo un momento sin precedente, el mundo está viviendo un momento sin precedente. La inteligencia artificial está transformando economías enteras a una velocidad que no se veía desde que la llegada del Internet nos cambió la vida. Se proyecta que entre el año 2024 y el año 2030, la inteligencia artificial podría aportar más de 565 mil millones de dólares acumulados al Producto Interno Bruto de la región, que eso es un 1,03 del Producto Interno Bruto estimado en ese periodo, según un estudio que la CEPAL desarrolló con CENIA, llamado el impacto económico de la inteligencia artificial en la región. A nivel global, la carrera por capturar este valor de la inteligencia artificial está redefiniendo las decisiones de la inversión, la competitividad en los países y la forma en que los gobiernos piensan en algo que nos llama a todos aquí, la regulación. Latina no es ajena a esta discusión ni a esta presión, y Chile en particular está en una posición privilegiada, pero también en una encrucijada. ¿Por qué? Porque en el contexto que tenemos de la transformación acelerada, la transformación digital, los países, especialmente Chile, enfrentan esta tensión fundamental, la urgencia por regular esta novedad, esta cosa desconocida que al mismo tiempo queremos aprovechar, y por otro lado la necesidad de no frenar esta innovación que viene rápidamente y que también queremos subirnos a esta ola que nos acompaña y que está impulsando, como ya vemos, un crecimiento. Hoy quiero hablarles de por qué la armonización regulatoria no es un lujo, sino es una necesidad urgente para Chile y de cómo podemos lograrlo sin sacrificar la protección de nuestros ciudadanos, que es lo que ellos merecen. Partamos por las buenas noticias. Yo creo que siempre para dejarlos a todos sonriendo y cerremos con algo positivo también. Según el estudio de AWS que encargamos a Strand Partners el año pasado, en septiembre, la penetración de inteligencia artificial en Chile para las empresas locales alcanza un 35%. O sea, estamos hablando de que más de 665 mil empresas locales ya han adoptado alguna forma de inteligencia artificial. Y mientras tanto, el índice de latinoamericano de inteligencia artificial del CENIA confirma que vamos por ese terreno positivo. Chile lidera en la región en inteligencia artificial. No solo eso, Chile lidera en infraestructura tecnológica, como muchos acá ya mencionaron, en el desarrollo de talento especializado y en capacidad de innovación. Es por eso que Amazon Web Services, AWS, decidió invertir más de 4 billones de dólares en 15 años en Chile con una infraestructura digital de clústeres de data center. Es porque al mirar un mapa uno decide a dónde voy. Uno mira Latinoamérica y dice, lanzamos en Brasil, lanzamos en México, ¿dónde vamos ahora? Vamos a Chile. Pero, siempre que hay algo bueno hay un pero, hay un problema acá. Esto no está garantizado. Este liderazgo que destaco en este slide, esta diapositiva que pueden mirar, puede cambiar. Puede ser erosionado no por la competencia, sino por una complejidad regulatoria. Y ese problema puede ser, un título que puedo poner es la fragmentación regulatoria. En los últimos años, especialmente en los últimos tres, Chile ha avanzado en una ambición regulatoria notable. Hemos tenido una ley marco de ciberseguridad con la creación de una agencia de ciberseguridad. Hemos tenido la ley de protección de datos que entra en vigencia en diciembre de este año. Y además tenemos una serie de proyectos de inteligencia artificial que hoy se encuentran en discusión en el Congreso. Cada una de estas normativas por separado busca un objetivo legítimo y válido y que es necesario. El problema es el despliegue y la sucesión acelerada de estas normativas con periodos de implementación y la falta de coordinación entre ellas. Les doy un ejemplo concreto. Por ejemplo, la Ley de Ciberseguridad Nacional en Chile establece el informe de incidentes de ciberseguridad en 3 horas. El estándar internacional en Europa, en Singapur, es de 72 horas. La diferencia no es trivial, porque tener 3 horas sobre 72 significa que las empresas obligadas tienen que destinar personal específico para el monitoreo,
modificar protocolos operacionales completos y crear mecanismos de cumplimiento paralelos que no existen en otra parte del mundo solo para cumplirlos en Chile. Y el problema va más allá. La Agencia Nacional de Ciberseguridad, por ejemplo, también falta de coordinación específica con otras normativas y otros coordinadores sectoriales. Por ejemplo, hablamos de infraestructura crítica. Para algunos sectores, infraestructura crítica significa una cosa, para ciberseguridad significa otra. Eso tiene un impacto real. Otro ejemplo concreto, cuando hablamos del mismo estudio AWS de Western Partners. Las empresas chilenas hoy, para cumplir con normativa vinculada a inteligencia artificial, gastan $19 de cada 100 que invierten en su misma empresa en materia de inteligencia artificial y tecnología. En Europa es 40. O sea, ya vemos que Europa es un ejemplo donde no queremos llegar. Usémoslo como un poco de lessons learned, como decimos en Amazon, de cuál es el camino que queremos seguir cuando hablamos de normativa. Permiso de llamar el slide, no se asusten con lo que les voy a mostrar. Esto es un ejemplo del sistema regulatorio financiero de Estados Unidos. Es un ejemplo gráfico de lo que puede llegar a pasar si no tenemos una buena coordinación. Esto hoy es distinto porque se generó un sistema para que no siguiera de esta manera durante el gobierno del expresidente Obama, pero para que vean lo que un país puede llegar a sufrir si no existe la coordinación adecuada. Imagínense lo que significa para una empresa, ni hablar de una pequeña o mediana empresa, el tener que reportar o cumplir con todas esas series normativas a distintas instituciones y cumplir con certificaciones de distintos niveles. El impacto no es menor. ¿Y cuál es el incentivo a la innovación o de querer desarrollar algún tipo de negocio en un mercado que requiera eso? Y eso es solo el sector financiero. Ahora, siempre hay una luz al final del túnel que me gustaría destacar, y es una base regulatoria armonizada. Cuando hablamos de una base regulatoria armonizada, no es un llamado a no regular, sino que el contrario, que es necesario regular inteligentemente. Por ejemplo, pensemos en la aviación. Un piloto formado en Santiago de Chile puede aterrizar con seguridad en Tokio, en Frankfurt, en Sao Paulo. ¿Por qué? Porque existen certificaciones estándar en la aviación y él cumple con 3 funciones. Es un mínimo, que dice que el piloto sabe cómo volar cada ruta, no le dice que para volar de Santiago a Frankfurt hay que cumplir de esta manera, de Frankfurt a Tokio de otra manera, está estandarizado. Por un lado es interoperable y también se actualiza. Cualquier cambio en ese tipo de certificación rápidamente en el sistema. No tienen que partir de cero. Y eso genera que cuando uno se sube a un avión, uno no está pensando si el piloto estará actualizado o no, y si sabrá aterrizar ese avión o ese nuevo Boeing, estará al día o no estará al día en su certificación. Esa es la confianza que buscamos para el mundo tecnológico, porque queremos que mejore la vida de todos aquellos usuarios y todas estas historias que hemos escuchado a nuestros compañeros acá, de cómo la conectividad está cambiando la vida de la gente, cómo cambia en salud, en educación. Y para eso tenemos que tener la seguridad de aquellos que utilizan la tecnología, y los reguladores también tienen la obligación de generar esa certeza, que fue una palabra que escuché también al principio del evento. Eso es lo que vemos también que se está buscando. Se está buscando, por ejemplo, con ciberseguridad, que está basado en la NIST, en el NIST Cyber Security Framework. También, obviamente, ahí sabemos que la NIST se actualiza constantemente. Los países van contando cómo va cambiando su realidad y se manda a la sede de NIST y los estándares van cambiando. ¿Por qué? Porque no prescribe recetas una NIST, sino que establece funciones: gobernar, identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Niveles de implementación que reconocen distintos grados de madurez de quiénes son los obligados. Y lo más importante acá de todo lo que estoy contando es, se actualiza, los marcos evolucionan, no necesitan reescribir una ley completamente desde cero, no cierran las puertas a la flexibilidad y a la vara que a todos nos gusta aquí, la innovación. Chile, de hecho, como mencioné, ya estaba llegando a ese camino con la NIST. Eso es una señal muy positiva y muy esperanzadora para Chile. Pero la implementación no ha mantenido la coherencia en otras normativas y es importante no fragmentar lo que ya vamos llevando tan bien. Un riesgo que vemos relevante y que me gustaría destacar es este proyecto que mencioné al inicio de este keynote, el proyecto de inteligencia artificial. Ese proyecto que está hoy en discusión en el Congreso y que sabemos que está pronto algún cambio, estamos esperando cómo será ese cambio, está modelado según el famoso AI Act europeo. Sabemos que es un ámbito regulatorio indefinido, tiene altos costos de cumplimiento, como ya les comenté anteriormente, 40 euros de cada 100 se van a cumplimiento regulatorio en materia de inteligencia artificial en Europa. Tiene
Riesgos legales es una definición de operador muy amplia, un concepto que alcanza prácticamente a cualquier empresa que quiera realizar cualquier tipo de solución de inteligencia artificial. Es por eso que hay que preguntarnos, ¿necesitamos realmente una nueva ley de inteligencia artificial cuando Chile cuenta con un marco de protección de datos, una ley de ciberseguridad, ley de protección al consumidor, temas de protección a la no discriminación, que ya abordan riesgos asociados a la inteligencia artificial? Otro ejemplo concreto al diario vivir, por ejemplo, cuando uno compra un electrodoméstico nuevo en su casa. Es un nuevo aparato súper poderoso, súper nuevo. No construyes una nueva casa para conectarlo, sino que buscas, lo enchufas a un cableado, un sistema eléctrico que ya tienes. ¿Por qué? Porque cumplir ciertos estándares que ya han mapeado el funcionamiento de tecnologías en tu país. La recomendación es clara. Creo que acá es extender lo que tenemos y no reinventar. Mapear los riesgos de la inteligencia artificial sobre las funciones que ya operamos. Graduar las obligaciones por niveles de riesgos. Aplicar certificaciones internacionales como evidencia y hacer finalmente un llamado. Estoy en tiempo, estoy terminando. Entonces, al final, ¿qué es lo que queremos para Chile y qué le pedimos desde AWS a Chile? Primero, una pausa regulatoria en inteligencia artificial, y eso no es una pausa a la protección, sino que es un llamado a la proliferación de marcos regulatorios. Es mirar el enfoque de Estados Unidos, de coordinación de regulación existente y de aquellas agencias que impactan el sector tecnológico, antes de crear nuevas capas que generan costos y complejidades y desincentivan la innovación y la inversión. Segundo, coordinación con las agencias, con la ANSI, que es la Agencia de Ciberseguridad de Chile, con la nueva Agencia de Protección de Datos que entrará en vigencia dentro de este año, con reguladores sectoriales que tienen que hablar el mismo idioma, que tienen que coordinar cómo van a convivir con esta regulación. Y tercero, la alineación a estándares internacionales. Chile ya es miembro de la OCDE. ¿Qué pasa con la adopción de las recomendaciones y los estándares que ya tenemos? Eso significa marcos basados en riesgo, proporcionales, interoperables y acá la palabra clave, consultas público-privado efectivas. Las normativas, según el estándar OCDE, están sujetas a consulta pública. En Chile no lo estamos haciendo para todas las normativas. Sabemos que en algunas materias, como materia financiera, se está haciendo, pero no es de manera transversal ni a rajatabla en todas las distintas verticales de Chile. Por si convertimos cada tecnología en una nueva ley, si cada agencia habla su propio dialecto, si creamos un mosaico regulatorio con propias normativas, vamos a transformar nuestra mayor fortaleza, tal vez en nuestra mayor debilidad en la región, y esta ambición y este lindo sueño que tenemos de ser un hub tecnológico puede perderse. La armonización, vuelvo a decir, no es la desregularización, sino que es la regularización inteligente. Asegurarnos que nuestro lenguaje de vuelo, como decimos, sea uno solo, claro, actualizable y compatible con el resto del mundo. Construyamos un Chile donde la regulación sea un habilitador de la innovación y la inversión. Muchas gracias.